Estamos con Gutenberg Martínez, Camilo Escalona, Jaime Mañalich, conversando acerca de la contingencia. Bueno, y Gutenberg Martínez iba a tener derecho a la palabra y ya la tiene, porque tenemos aquí una mezcla bastante singular. El ministro Elizalde acaba de hablar de los desafíos 2015 en una pequeña reunión de gabinete muy breve debido a la coyuntura del volcán, que es el otro escenario, pero al mismo tiempo está la coyuntura política que revela una crisis de cierta dimensión por los casos Penta y caso Cabal. O sea, tenemos una mezcla bien sui generis, Gutenberg Martínez. No cabe ninguna duda. Ahora, yo creo que a mí lo que me pasa, Sergio, es que este programa, la virtud que tiene es que permite hacer análisis un poquitito más allá de la coyuntura. Yo creo que los medios están trabajando, y así es su obligación, todo el día sobre la coyuntura, lo que significan las formalizaciones en estos casos, las investigaciones de los fiscales, las declaraciones políticas de quienes tienen esa personería. Y por lo tanto yo creo que lo que uno puede hacer acá es tratar de intentar un análisis de mayor profundidad, porque tenemos el espacio para así hacerlo, o ustedes nos dan la oportunidad para así hacerlo. Y en esa lógica yo creo que todas las dirigencias y liderazgos, no solo del ámbito político, sino que también de los ámbitos gremiales, sociales, de opinión, tienen una gran tarea y una gran responsabilidad en lo que viene. Yo creo que hay que colocar la ética en una discusión en todos los ámbitos. Yo alguna vez di ya una opinión en términos de que creo que debiera existir algún tipo de acuerdo en cuanto a que toda institución chilena, pública y privada, debiera tener o un manual de buenas prácticas o un código de ética, como queramos denominarlo, y algún grado de coerción o algún grado de autoridad para operar sobre el tema. Creo que hay que poner ese tema. Creo que por otro lado hay que revisar cuáles son los flancos que existen en materia ética para todos. Así como ha habido una tarea en el último tiempo de la superintendencia de valores, tanto en el gobierno de Piñera, hay que reconocerlo, como en el gobierno nuestro actual, en materia de cuáles son las funciones de los directorios, de las sociedades anónimas que cotizan en bolsa. Bueno, revisar, digamos, cuáles son los flancos que existen. Pero yo le agregaría una cosa que a mi juicio, por lo que ya dije en mi intervención anterior, me parece muy determinante: prever. Desde un punto de vista académico se dice que las ciencias sociales son más débiles, sostentan algunos, que las ciencias supuestamente exactas, en términos de prever, y que las ciencias sociales más bien siguen los acontecimientos e interpretan lo sucedido, más que tengan una capacidad de prever lo que viene. Yo creo que aquí hay una obligación de prever cuáles son los desafíos siguientes en materias éticas. Por eso mencioné el narcotráfico, pero se podrían mencionar otro tipo de situaciones. Yo creo que, por lo tanto, hay que colocar esto como una oportunidad de un tema país, y que por lo tanto tiene que aprovechar la oportunidad, pero aprovechar la oportunidad no para hacer una cosa acotadita, sino que aprovechar la oportunidad para hacer una mejora de calidad efectiva, que mantenga lo que se dijo antes, que mantenga no solo una democracia, que mantenga o recoloque al país en una situación de privilegio reconocido mundialmente, porque el deterioro en el exterior, con todo lo que ha pasado, es tremendo. Yo tengo una cierta red en la cosa internacional por distintas funciones anteriores, y la imagen de Chile se ha ido deteriorando muchísimo. Bueno, muchísimo. Vamos a ver si las redes de poder son capaces, digamos, de hacer las modificaciones
que requiere la institucionalidad, porque yo creo que nadie tiene la disposición absoluta de aflojar las cuotas de poder que mantiene, digamos, y esa es una situación también que se ve, digamos, no solamente en la sociedad chilena. Pero yo quiero plantearle a Camilo Escalona otro dato para su comentario o su intervención, que la aprobación de Bachelet cayó 5 puntos en el mes marcado por el caso Cabal. La encuesta de IMARC anotó un 39% de respaldo para la mandataria durante febrero. La noticia del préstamo del Banco de Chile a su nuera fue como una bomba que explotó en la moneda, aseveró la firma Adimar, que revela esta caída de 5 puntos para la presidenta de la República. Bueno, a eso yo me refería, exactamente. Creo que lo que estaba ocurriendo era una situación que todo ciudadano se da cuenta que estaba generando un debilitamiento de la imagen presidencial de graves consecuencias para el país. Porque esto no es, este problema no es solo para los simpatizantes del gobierno. Puede ser que desde el punto de vista de la situación que vivía la oposición por el caso Penta le hubiese generado un respiro, pero el debilitamiento de la imagen presidencial es un daño al país en su conjunto. Entonces, a esa situación es la que yo he aludido cuando he manifestado que se requería una reacción con una prontitud y eficacia mucho mayor. Ahora, en relación a lo que se estaba dialogando, yo considero que el problema clave aquí, el centro de las medidas que se tienen que tomar, debe apuntar a que la política no sea fuente que genere privilegios. Y esto significa un conjunto de medidas que hay que tomar, ¿no? Yo participé, no eludo la responsabilidad mía personal, en la discusión del año 2003, cuando con ocasión del caso Mobgate se tomó nota que las remuneraciones de ministros eran complementadas con un sobresueldo que se entregaba en efectivo de gastos reservados. Eran 2 millones en ese tiempo, según lo que constató la investigación judicial que llevaba adelante la ministra Sebesich, ¿no? Carlos Cruz, que fue como se conoció esta situación, mandaba a una persona del Ministerio de Obras Públicas a depositar su dieta, más 2 millones en efectivo, todos los meses. Y entonces la jueza le preguntó, ¿y esto de dónde sale? No, estos son un sobresueldo que tenemos los ministros de gastos reservados. O sea, 2 millones del 2000, han pasado 12 años, o sea, estamos hablando de por lo menos 4, un poquito más a la fecha. Eso generó dentro del acuerdo político que se tomó de generar la alta dirección pública, del nuevo trato en la política de generación de selección de personal de la administración pública, el financiamiento de las campañas que se generó en ese tiempo, también se generó un aumento de la remuneración. Pero eso nos revela que fue acotado, como dice Gutenberg Martínez. Escúchame, Sergio, ¿a dónde voy? Pasado 12 años, es evidente que al aumentar tú la base de la remuneración de ministros y parlamentarios, porque la ley lo junta, habla de una dieta común para ministros y parlamentarios, ensanchada la base, todos los años el reajuste es considerablemente mayor. Y en 12 años ha generado una disparidad en el ingreso de las altas autoridades. Yo considero que una medida inevitable hoy que hay que enfrentar es reducir la dieta. Yo no lo digo ni con fin oportunista, ni con fin demagógico, ni populista. Se ha generado un hecho que es reprobado por la opinión pública, porque es una dieta que es demasiado alta, porque la base es muy ancha. Cuando tú discutas de nuevo el reajuste a fin de año, y pongamos por ejemplo 6% de aumento, tú vas a tener el que tiene 9 millones, es decir, el parlamentario va a tener un aumento de más de medio millón al reajuste, y la persona que tiene 300.000 va a tener 18.000 de aumento de reajuste. Entonces es una disparidad muy fuerte. Yo considero que hay que tomar medidas prácticas para enfrentar la situación. No es solo la de filosofía política, estoy de acuerdo con lo que dice el exministro Mañalich, ¿no? Si no hay una filosofía política que oriente estas decisiones, lógico que un conjunto de medidas parciales no pueden tener sentido. Tiene que haber algo que las oriente. ¿Qué es lo que las orienta? Recuperar el prestigio de la institucionalidad política. Es un problema que va más allá de las medidas puntuales, pero también son indispensables las medidas concretas.
¿no? Yo creo que si un parlamentario tiene 6 millones de ingresos mensual, no va a quedar en una situación desmejorada. Perfectamente puede seguir cumpliendo con su función. Y eso significaría, desde el punto de vista de la opinión pública, tomar nota de que se busca restablecer la política como una actividad en que no se genera un privilegio indebido. Y las otras ya están mencionadas, ¿no? El término del fuero, el que violó la ley electoral pierde el escaño. Pero yo agregaría también un problema que hay en todo el país: el problema de la especulación con el uso del suelo, la especulación que se genera con los cambios de los planes reguladores. Esto es un problema del Chile de hoy. Cuando el país, entre el año cuando asumió don Patricio Elwin, en el 1990 al 2010, el Producto Nacional creció el doble. O sea, Chile tuvo un crecimiento sostenido durante un largo periodo. Eso generó naturalmente que las ciudades crecieron, que se generó mayor capacidad de la población de acceder a una vivienda, de poder vivir en mejores condiciones. En consecuencia, se generó una presión sobre el suelo. Pero está bien, la persona que tiene una casa quinta, una familia de clase media, lógico, que cambie el plano regulador, va a tener una plusvalía, se le debe reconocer. Pero lo que se ha generado ahora, que se trasluce en el caso Cabal, pero 44 hectáreas es nada en relación al volumen de los negocios que con la especulación del uso del suelo se está generando en nuestro país. Y no es inversión, es simplemente especulación. Y ya sabemos lo que pasó con la crisis subprime, la crisis mundial del año 2008-2009, que la especulación con los precios del suelo y de las viviendas conduce a una burbuja que después afecta a la economía en su conjunto. La economía mundial se vino de bruces por la especulación con el uso del suelo en las grandes ciudades del centro del capitalismo mundial. Bueno, nosotros tenemos una burbuja desde mi punto de vista con la especulación con el uso del suelo. Y los grupos especuladores que se dedican a generar elevadas plusvalías con ese recurso no debiesen tener esa plusvalía. Y eso requiere legislar. Ahora, esta iniciativa exclusiva del gobierno porque aborda materias que son de la exclusiva responsabilidad del presidente de la República, que son materias tributarias y otras. No son materias de iniciativa de los parlamentarios. En consecuencia, yo espero que, como el ministro Elizalde dijo que le iba a recoger un conjunto de opiniones en relación a cómo enfrentar la situación en su conjunto, puedan recoger también esta idea que yo he planteado, en el sentido que se aborde la especulación con el uso del suelo. ¿Hasta qué punto la situación se ve por buen camino, Jaime Mañalich, de disolver este maridaje que aquí se ha hecho presente con distintos tonos, digamos, entre la política y el dinero? Yo pienso que estamos muy lejos de poder resolver el problema y que es probable que la crisis debe ahondarse mucho más todavía para que se tomen reacciones. En primer lugar, nosotros tenemos, por razones completamente legítimas, una asimetría de poder hoy día, un alineamiento entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo que en la práctica hace que el Poder Legislativo, los diputados en particular, se hayan inhibido de fiscalizar las acciones del gobierno. Yo lo veo en todo lo que es la ley de alta dirección pública, que fue propuesta como una solución, como decía don Camilo, ¿no es cierto?, a una crisis política del año 2003. Hoy día, en la práctica, como lo han dicho mucha gente a través de los medios, es una ley que está siendo burlada sistemáticamente, y las autoridades del Ejecutivo que deben ser elegidas por este sistema no lo son y se designan a dedo y compadrazgo y cueteo, etcétera. En segundo lugar, yo no tengo ninguna esperanza, y perdón que lo diga tan enfáticamente, de la autorregulación. No creo en que, con mucho respeto, Gutenberg, que se dicte una regla de comportamiento y que quienes participan del poder digan vamos a actuar de esta manera. Vale decir, sin castigo, sin sanción, sin un reglamento explícito vigilado por terceros. Creo que la situación tiene un pronóstico bastante malo, y eso lleva a una cosa inédita para mí, que el presidente de la Corte Suprema ayer dice que los privilegios frente a la justicia del cual gozan el fuero parlamentario, del cual gozan los parlamentarios, debería desaparecer, para que los parlamentarios puedan ser mejor fiscalizados. Pienso que nuestra gran esperanza en la crisis que vivimos hoy día, y que es profunda y que es universal, no es solo de Chile,
está en los medios de comunicación y en la movilización ciudadana. Los medios de comunicación son un baluarte fundamental para defender nuestra democracia. A mí me tocó estar en Buenos Aires, jueves, viernes recién pasado, haciendo clases en una universidad donde el Instituto de la Universidad de San Sebastián tiene un convenio, y todavía estaban las repercusiones vivas de la marcha en silencio de 450.000 personas a propósito de la marcha de los paraguas, del silencio, que la hermana nación había vivido en las últimas semanas. Ustedes se acuerdan bien a propósito de qué. En ese sentido, creo que al final de cuentas hay que formar doctrina explícita de control de los poderes del Estado, y estos tienen que ser respetados y se tiene que respetar la ley. Y el ejemplo de alta dirección pública para mí es el ejemplo más palmario de la falta de disposición del actual gobierno a acogerse o atenerse a una ley que fue acordada mayoritariamente en el Parlamento, casi unánimemente, precisamente para resolver un problema político. A ver, quiero plantearle yo un problema a Guterres Martínez en la parte final ya con respecto al caso Dávalo. Dávalo renunció al cargo, renunció al Partido Socialista. ¿Será suficiente esa situación? Porque en el fondo significa reconocer una responsabilidad en una situación que se ve por la opinión pública como irregular. Algunos han planteado que debería reintegrar los dineros que se han obtenido con estos procedimientos, un préstamo conseguido con el Banco de Chile de mucho dinero, más de 6.000 millones de pesos, para una empresa que tenía un capital de 6 millones de pesos. ¿Y qué pasa con los senadores, por ejemplo, implicados en el caso Penta, ¿no? Que tienen una responsabilidad política frente al país, fueron elegidos por la ciudadanía, que si bien es cierto no hay una determinación judicial de que son culpables de un delito, pero sí se observa por todos los sectores, incluso uno de ellos reconoció que hay una infracción ética en el accionar en cuanto a recibir recursos en forma irregular o ilegal, como dicen otros. Es decir, en términos Chile es una república en la cual rige un Estado de Derecho. Desde un punto de vista del Estado de Derecho, lo que las penalidades se establecen por la justicia, y la justicia las establece de acuerdo a las leyes vigentes. Por pero aparte la juridicidad desde el punto de vista ético. No, pero por eso digo, o sea, desde un punto de vista de obligación, la obligación solamente la pueden establecer los tribunales a partir de la legislación vigente. Desde un punto de vista ético, la discusión respecto a cómo se hace imperativo la ética es una discusión filosófica difícil, digamos, porque algunos discuten el concepto de cuál es la ética vigente, si es una ética que viene desde el derecho natural, por así decirlo, los que creemos en aquello, o los que creen que la ética es aquella que la sociedad define como tal dependiendo del tiempo histórico. O sea, es una cosa un tanto relativa, y por lo tanto queda entregada más a la conciencia moral de la persona, en términos que pueda tomar una determinada actitud por presión social, por presión comunicacional, o por libre albedrío, por decisión personal. Pero no hay una forma estructurada en la cual se le pueda hacer efectiva una responsabilidad ética como tal. O sea, puede haber malas prácticas sin responsabilidad penal. Así es. Lo único que hay hasta el momento en Chile sobre la materia, y que fue todo un proceso, es lo que hay en el Congreso, en que se partió con un código de ética débil, que solamente comenzaba una situación, y que después avanzó en términos que puede generar algunas sanciones respecto a actitudes que, sin ser ilegales, sean atentatorias al código de ética del Parlamento, pero que son sanciones menores, por decir de algún modo, en materia pecuniaria respecto a las dietas. Que lo que yo conozca en términos de sanciones no judiciales, sino que éticas autorreguladas por algún tipo de institución, las únicas que conozco son estas, y las otras son las del Colegio de Abogados, que mantiene una comisión de ética
que le hace sanciones también que están entregadas su cumplimiento a la buena voluntad del asociado. Creo que el Colegio Médico también tiene algo similar en este momento. Ya, nos queda poco tiempo, así que 1 minuto para Jaime Mañalich y otro para Camilo Escalona para cerrar. Yo lo único que quiero poner en la mesa es que se necesitan 2 para bailar un tango. Y lo que quiero decir con esto, que el caso Cabal en realidad es un caso Luxich-Dávalos. Y si hay algo que uno debería hacer un llamado es al empresariado de Chile. En la medida en que se busque corromper a los actores políticos, porque aquí hay una iniciativa de 2 lados, no de un solo lado. Y para obtener un voto, para obtener un permiso ambiental, para lo que fuere, ¿no es cierto? Una planta de Luchetti en Lima frente a un humedal, se produce un daño inexorable para el país. Y en ese sentido, yo creo que ahora que hay una elección próxima, la SOFOFA, por ejemplo, los empresarios tienen que mirar este tema con mucho cuidado, porque si no, ellos mismos contribuyen a deteriorar, a echar a perder un país que ha costado mucho construir, y que ellos mismos o sus descendientes van a pagar las consecuencias de una institucionalidad que se quiebre. Camilo Escalona. Bueno, yo creo que la situación que se ha producido es delicada y por eso que insisto que el sistema político tiene una responsabilidad enorme. Sobre su hombro radica hoy el tomar decisiones de fondo que sean eficaces, concretas, para frenar el deterioro que se ha producido por la situación de Penta y Cabal. Y ejemplos de austeridad. No tuve la oportunidad de opinar, pero a mí me gustaría en nuestro programa opinar de aquello, porque yo participo en parte, no en parte, sino que participo y quisiera aumentar lo que dijo Camilo al respecto. Micrófono abierto para el próximo martes, que esperamos que esté Cecilia de vuelta para el primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Guter Martínez, Camilo Escalona, Jaime Mañalich, muchas gracias por estar aquí en este día de erupción volcánica. Que tengan una buena jornada. Buenos días. Adiós. El primer café en Cooperativa fue presentado por Cambia el Mundo, Universidad Alberto Hurtado y Acer con Windows 8. Conocemos a Chile. Cooperativa.